Bueno, tuvieron hoy un teórico sobre la historia de la asistencia. La vez pasada, cuando tuvimos un breve momento de conexión, me comentaron que estaban un poco ahí como, no perdidas, pero un poco desorientadas con la unidad 3, que igual recién empieza. En ese momento recién estaba empezando, ahora está un poco más avanzada, pero vuelvo, digamos, como a situarnos en contexto, ¿no? La unidad 3, como ustedes saben, se dedica a la historia de la política social en Argentina, y como les adelanté la vez pasada, nos vamos a centrar en el recorrido de dos sectores, la asistencia y la seguridad social. Y hoy un poco, bueno, el doblete que vamos a tener de teórico sobre asistencia y práctico sobre seguridad social, por ahí sirva como para que podamos pensar en esta hipótesis que queremos poner a prueba con ustedes, de que la relación entre asistencia y seguridad social en Argentina tiene mucho para decirnos de cómo se estructuró históricamente la provisión de bienestar en Argentina. Digamos, un poco la hipótesis es que la relación que se arma entre asistencia y seguridad social, que es una relación que históricamente se caracteriza por la oposición, o sea, por construirse como sectores opuestos y complementarios, esa relación arma como dos series de intervenciones, de lógicas de intervención distintas. Una que tiene que ver con la pobreza, los pobres, y el principio más de intervenir sobre la necesidad, y otra serie, que sería la de la seguridad social, que implica otro sujeto, que es el sujeto en trabajo formal, implica una lógica más que de necesidad, de derecho social, y tiene otras características institucionales, ¿no? En el teórico quizás vieron un poco esta trayectoria medio errática de la asistencia en términos institucionales, ¿no? Que hay muchos movimientos por ahí por gobierno, pero si uno recorre la historia, puede haber muchas persistencias en la historia de la asistencia social en Argentina. Casi como que hay un principio de subsidiariedad del Estado en el sector asistencial que se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Pasan los gobiernos, hay cambios institucionales, pero ese principio se mantiene. Y la seguridad social sigue otros ciclos en su historia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en primer lugar, la pregunta como para arrancar es, que pasemos en limpio, les pregunto a ustedes, ¿qué es la seguridad social? Como para que partamos de esa base para ir a la historia. ¿Alguien se anima a reponer la definición de seguridad social? ¿O qué intervenciones comprende, ¿no? ¿Qué políticas comprende? Podría ser, voy a tirar porque recién lo acabamos de ver más o menos y articulando un poco con los textos, ¿no? Pero una de las cosas que vimos fue este pasaje no absoluto entre la sociedad de beneficencia y la Fundación Eva Perón, y esta postura de derecho como acto de reparación, ¿no? Como un acto de justicia social. Tengo entendido que tal vez por ahí podría ser un rasgo característico de la seguridad social, podría ser. La cuestión del derecho, decís. Claro. La lógica de intervención en base al derecho, sí. Y más específicamente, ¿qué seguros, o sea, qué seguros conocen? ¿Qué implica, además de la lógica del derecho, la seguridad social? Tiene que ver un poco con lo que vieron en la unidad 2 con Emilio, eh, sobre la cuestión del aseguramiento, digamos, ¿a qué remite? A los riesgos del trabajo, a los... Exacto. Su objeto son lo que se consideran riesgos de vidas dedicadas al trabajo, y la lógica de intervención es una lógica de derecho, como decía la compañera, ¿no? Pero articula esas contingencias vinculadas al trabajo. Ahora les voy a compartir
Arranco con el PPT y también confírmenme que se ve bien. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí, Perfecto. Bueno, acá está un poco graficado, ¿no? Como decían ustedes recién, la seguridad social es ese sector de política social que despliega una serie de protecciones sociales cuyo objeto son contingencias y riesgos vinculados con el trabajo, ¿no? El trabajo, en principio asalariado, pero no solamente. Y ese es, digamos, como su objeto y su sujeto, ¿no? El sujeto es el sujeto trabajador. Y, ay, esperen que me aparece que hay alguien... Ah, no. Me aparecía como que había alguien esperando en la sala de espera, una cosa así. Sí, profe, cuando aparece alguien, a algunos de nosotros nos aparece también y lo podemos admitir, así que Ah, genial. tranquila. Buenísimo. Bueno, acá se está viendo el gráfico, ¿no? Sí. Sí. Genial. La seguridad social en términos más institucionales, digamos, comprende el Sistema Nacional del Seguro de Salud, que tiene que ver con las obras sociales para los trabajadores activos y también para los pasivos, y el Sistema Único de Seguridad Social, que comprende, digamos, estas transferencias monetarias vinculadas con las asignaciones familiares, los riesgos del trabajo, la situación de desempleo, el régimen previsional, digamos, el que estipula el retiro, digamos, de los y las trabajadoras. Y este sería como el gran esquema, ¿no? Y dentro de cada uno de estos sistemas tenemos en la actualidad componentes contributivos y no contributivos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en cuanto a las jubilaciones, hay jubilaciones contributivas, semicontributivas como la moratoria, no contributivas como la nueva pensión universal para el adulto mayor. Sobre eso ya nos extenderemos, ¿no? Pero este es un poco el esquema. Y en ese sentido, digamos, un poco lo que les quería plantear como recorrido de la clase es pensar que dentro del campo de la política social, la seguridad social es el sector que nos permite indagar con más claridad, de forma más directa, las maneras en que en cada momento histórico se define el trabajo como objeto de regulación, digamos, de regulación por parte del Estado, y se reconoce al sujeto de trabajo como sujeto de protección. Es decir, dado que la seguridad social implica una intervención en base a la visibilidad, digamos, a la definición de ciertos riesgos como riesgos del trabajo, la historia del sector nos permite seguir las formas en que históricamente se fue construyendo, se fue definiendo al trabajo, ¿no? Esto es un poco, tiene que ver, digamos, con la definición de Anani de política social que veíamos al inicio, que decía, bueno, cada política social entraña, expresa y construye una definición de trabajo, ¿no? Bueno, la seguridad social es el sector que nos permite ver esto con más transparencia, digamos. Se dirime en este campo qué riesgos son contemplados, quiénes merecen ser asegurados por esos riesgos, cómo se circunscribe ese sujeto a asegurar, qué trabajos son reconocidos como objeto de protección y cuáles no son qué actividades no son directamente reconocidas como trabajo, ¿no? En trabajo doméstico, por ejemplo, su sujeto nunca fue un sujeto asegurable en nuestro país. Esas protecciones de la seguridad social se definen como derechos, se definen como méritos de los sujetos por su propio trabajo, sus propios aportes, se definen como costos. El trabajo que se está buscando proteger se presenta como una obligación de las personas, como una necesidad, como un derecho. Bueno, todas estas preguntas las podemos ir respondiendo también mirando la historia de la seguridad social en nuestro país, ¿no? Y nos va a hablar de esas particularidades locales. Y un poco ir a la historia también nos va a dar un poco de información sobre las concepciones de las cuales somos herederos y herederas, ¿no? Ahora lo vamos a ir trabajando un poquitito, pero aunque ciertos procesos parezcan muy lejanos, como los orígenes de este sistema,
hay algunas concepciones sobre el trabajo, sobre el sujeto de la protección, que son muy perdurables, ¿no? Y de las cuales venimos y que se ponen en debate, se actualizan muchas veces en nuestra propia actualidad. Entonces, la propuesta es trabajar en dos registros, ¿no? Por un lado, una mirada más conceptual, digamos, de esta historia, que tiene que ver con ir rastreando estas definiciones de trabajo y de sujeto de trabajo en cada momento histórico, poder deslindar qué problemas hicieron al desarrollo de la seguridad social. Y después vamos a trabajar como en una línea histórica, ¿no? O sea, de cada texto que hay en la clase, que son los textos de Sábato, Isuani, Belmartino y Cortés y Marshall, nosotros podemos rastrear algunos, recoger aportes conceptuales para pensar la historia de la seguridad social. Pero también esos textos nos arman una línea histórica, una cronología del desarrollo del sector en el tiempo, que se vincula con ciclos políticos, con estrategias de desarrollo, y que nos delimitan como tres grandes momentos que vamos a intentar ver hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos. Uno es los orígenes del sistema, el otro tiene más que ver con la institucionalización del sector, su expansión, su consolidación, y el último con la reforma neoliberal. Y hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Después nos vamos a dedicar a los procesos más contemporáneos en otras clases. Entonces vamos a trabajar como en esa doble clave, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los orígenes del sector. Como les decía, en los orígenes vamos a poder rastrear algunas cuestiones que están como en el ADN del sistema de la seguridad social y que se reactualizan muchas veces cuando se discute hoy por hoy cómo reorganizar la seguridad social cuando el empleo formal, asalariado, ya no es el referente mayoritario del trabajo realmente existente, ¿no? Digamos, una proporción muy considerable de los trabajadores y las trabajadoras no se desempeña en una relación asalariada formal y hoy está en discusión las formas de reorganizar la seguridad social. Y ir un poco a los orígenes creo que puede ser útil para identificar algunas cuestiones que hoy por hoy son objeto de debate también. El texto central, digamos, para ver los orígenes de la seguridad social es el de Isuani, que justamente se llama Los orígenes conflictivos de la seguridad social, y nos permite acercarnos a esos procesos que hicieron a la emergencia de estas primeras intervenciones, de estos primeros seguros sociales en trabajo, los accidentes de trabajo y las jubilaciones. Y lo que él va a plantear, y es la hipótesis que vamos a intentar reconstruir ahora, es que la emergencia de la seguridad social en Argentina se vinculó a una preocupación de los y las reformadoras locales por prevenir el conflicto obrero. Yo no sé si se acuerdan de los textos, los capítulos de Doncelot, que vieron en la unidad 2, que lo vieron en los teóricos con Emilio. Pero en Francia, que era el caso que estudiaba Doncelot, no estaba solamente en la preocupación de prevenir el conflicto obrero. Doncelot, cuando aborda, digamos, la invención de lo social, le da mucha importancia a la cuestión de la igualdad, ¿no? A cómo la igualdad, el ideario ese republicano de igualdad y libertad, se constituía en un ideario conflictivo por el déficit que se daba entre ese ideal proclamado y la realidad social, ¿no? Como que lo que desestabilizaba al orden político era esa promesa de igualdad. Y acá lo que vamos a ver en nuestro caso local es que hay una gran preocupación por el orden, por mantener el orden, por preservar el orden, por construir orden, y la seguridad social se va a vincular con esa cuestión.
Entonces vamos a meternos con eso. Y tenemos un texto más que acompaña, que está en diálogo con el texto de Isuani, que es el texto de Hilda Sábato, que lo que hace es plantear un escenario un poquito previo al texto de Isuani. El texto de Isuani arranca, digamos, desde 1880, trabaja en los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Ahí es donde se originan las primeras intervenciones de seguridad social. Y Sábato se va algunas décadas antes, su escenario es 1850, y ella analiza cómo se va conformando un patrón de proletarización en Buenos Aires. Y lo que nos interesa es cómo se empiezan a generar ciertos problemas en ese patrón de proletarización en la medida en que avanza la estrategia de desarrollo agroexportadora. Ahí la pregunta que nos deja Sábato, después de reconstruir ese proceso, es que ya hacia fines del siglo XIX había un gran problema en cuanto a la estabilización de ese patrón de proletarización. Ahora lo vamos a ver. La pregunta de cómo producir una clase trabajadora más homogénea, más estable, más calificada, eso empieza a aparecer como problema hacia fines del siglo XIX, y es esa pregunta, es en torno a esa pregunta también que podemos situar los orígenes de la seguridad social. Ay, ¿alguien quiere preguntar algo o se incendió un micrófono? Se encendió y se incendió. ¿Todo bien? Sí, Bueno. sí. Bien, seguimos. Interrumpan ustedes, ¿eh? Yo estoy acá mirando el PPT, pero si tienen alguna pregunta o alguna intervención, interrumpan nomás. Entonces, bueno, este tándem Sábato y Suani es el que nos permite reconstruir los orígenes de la seguridad social. Como les decía, Sábato como una antesala, como una fotografía, digamos, de los procesos de proletarización que van a ser el marco de estas primeras intervenciones de seguridad social, e Isuani más de lleno en el conflicto obrero y su relación con la seguridad social. Algunas cositas sobre Sábato para orientarles la lectura. Nos vamos a detener más en Isuani, pero algunas cositas sobre Sábato. Como les decía, ella va a estudiar los procesos de proletarización entre 1850 y 1880 en Buenos Aires. Y lo que nos va a plantear es, digamos, cuáles son las vías a través de las cuales se da ese proceso de proletarización en este momento bastante embrionario del mercado de trabajo. Y también del Estado Nacional en sí mismo, ¿no? Tenemos como muchas estructuras en conformación. La inserción argentina en el mercado internacional, las capacidades estatales mismas, algo que va a aparecer mucho en el texto de Isuani, ¿no? Un Estado Nacional que apenas tiene control sobre el territorio nacional y un mercado de trabajo todavía incipiente. No sé si se acuerdan de la definición de Offe de proletarización. ¿Alguien se anima a reponer en una oración, así a grandes trazos, qué es la proletarización? Puede ser que hacía referencia al pasaje como de trabajo no asalariado al trabajo asalariado. Exacto. Y ese pasaje tenía unos atributos particulares. Puede ser que era como el proceso, las formas de vida para el proceso de civilización de esa clase, de ese tipo de esa clase de trabajo, de esa clase de trabajadores, perdón. Sí, si pensamos a la proletarización entonces como un proceso de organización de la vida en base al trabajo asalariado, podemos pensar entonces que, digamos, podemos traer en relación con eso los atributos que decía Offe, que decía
que proletarización no es cualquier pasaje, sino que es un proceso completo, global y duradero, ¿no? Es una transformación de ese tipo que comprende a la fuerza laboral en su conjunto y que es de forma duradera y estable. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Cuando pensamos en este proceso histórico concreto. ¿Cómo se empieza a producir ese proceso de reorganización de la vida de forma estable, duradera, en relación al trabajo asalariado? Lo que va a plantearnos Sábato es que hubo dos vías principales de ese proceso en Argentina, en Buenos Aires en particular. Una es la ya conocida, ¿no? La cuestión de la inmigración, ¿no? La importación de fuerza laboral ya proletarizada, proveniente de países europeos. Eso fue una vía muy importante del proceso de proletarización local, porque se incorporó de forma más o menos inmediata un contingente muy amplio de trabajadores y trabajadoras que ya portaban, digamos, esas formas de trabajar como incorporadas, ¿no? Y después otra de las vías de proletarización tiene más que ver con lo que veíamos con OFE como proletarización pasiva, con esto de la desposesión de medios de vida alternativos al trabajo asalariado, que tiene que ver con la mano de obra local, ¿no? Con la figura de los gauchos, por ejemplo, ¿no? Que en la literatura o en el cine se ve mucho esta cuestión de el disciplinamiento de esa fuerza laboral local que previamente disponía, digamos, de medios para subsistir, más allá de dar su fuerza de trabajo a otros, pero en la medida en que empieza a cercenarse, digamos, esas fuentes de subsistencia alternativas al trabajo mercantil, tienen que o recurrir a vender su fuerza de trabajo o bien, bueno, sean distintas intervenciones tendientes a eso, cercenarles los medios de vida alternativos, limitar la circulación, ¿no? Algo que veíamos para el caso europeo también se vio en Argentina, solo se podía circular con lo que se llamaba libretas de conchavo, ¿no? Libretas que decían, bueno, fulanito de tal trabaja en esta estancia, y en caso de que no, se limitaba la circulación. Bueno, toda una serie de intervenciones dispuestas a limitar las alternativas de vida a ese trabajo vendido para otros, ¿no? También la famosa figura del gaucho en la frontera, ¿no? Bueno, si andaba vagueando, si no estaba vendiendo su fuerza de trabajo, tenía que ir al ejército. Son distintas intervenciones que tienden al disciplinamiento de esa fuerza laboral local. Y estas intervenciones van construyendo el trabajo como obligación moral, ¿no? El trabajo como una necesidad de las personas para poder subsistir, por un lado, y como la forma de vida, ¿no? La forma de vida que hace al sujeto respetable para la sociedad. Ahora, lo que nos va a mostrar Sábato de estas primeras décadas, digamos, de funcionamiento del mercado laboral en Argentina, es que el patrón de proletarización que resulta de estas intervenciones, digamos, de traer inmigrantes por un lado y disciplinar a la fuerza laboral local, como única forma de hacer, de generalizar la relación asalariada, bueno, da por resultado un patrón de proletarización de mucha movilidad, digamos, porque la oferta laboral dependía mucho de los ciclos de la agricultura y de la exportación, ¿no? Cuando había ciclos expansivos, se absorbía fuerza laboral, cuando no, se expulsaba fuerza laboral, no había, digamos, mecanismos de aseguramiento de ningún tipo, entonces era muy móvil, ¿no? El mercado de trabajo, y eso hacía que los trabajadores tuvieran muy baja especialización en las tareas. Y lo que dice Sábato es, bueno, esto de alguna forma funcionaba para los trabajadores, que de esa forma podían prescindir de
a momentos del mercado laboral y también funcionaba para los capitalistas, que se desentendían rápidamente de la fuerza laboral si precisaban, ¿no? Y en todo caso, bueno, cuando tenían que convocar esa fuerza laboral al trabajo, podía ser un problema la escasez de brazos, pero más o menos funcionaba. Ahora, en la medida en que Argentina avanza en su inserción al mercado internacional, estos ciclos se van a hacer, digamos, como más periódicos, y la escasez de mano de obra va a ser un problema mucho más patente, y además de la escasez de mano de obra, la cuestión de la especialización. Porque ligado al avance de la estrategia agroexportadora tenemos el desarrollo de algunas industrias locales, ¿no? Vinculadas a los granos y a la carne. Entonces empieza a aparecer como problema de ese proceso de proletarización, un problema fundamental para la estrategia de desarrollo en sí misma, cómo estabilizar la relación laboral. Una pregunta que además implica la construcción de un Estado capaz de imponerse en esa relación laboral. No solamente se trata de un problema para la estrategia de desarrollo, sino que es un problema para el Estado que tiene que desarrollar alguna institucionalidad hasta entonces inexistente para regular y disciplinar a trabajadores, pero también a capitalistas en cuanto a esta necesidad de estabilizar esa relación laboral. ¿Hasta acá se entiende, digamos, este problema que aparece? Bien. En ese marco podemos pensar el texto de Isuani, ¿no? Ahí nos podemos desplazar al texto de Isuani, que se mete directamente con los orígenes de la seguridad social. Esos orígenes van a estar entonces relacionados con estos problemas del proceso de proletarización, que también son los problemas, como decía antes, ¿no? de la construcción de un Estado y de una sociedad nueva también. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Vamos a intentar pensar esos orígenes que nos presenta Isuani, tomando esta idea del giro estratégico en la política social, en una política social todavía incipiente, que no sé si se acuerdan que estaba en el texto de Topalov sobre los reformadores y también la prefiguración de ese campo de la política social. Sin necesidad de irnos al texto de Topalov, un poco la idea por la que traigo esta idea de giro estratégico es para complejizar un poco cómo surge la política social en relación a estos problemas de la estrategia de desarrollo, de la conformación del Estado Nacional, de la estabilización de la relación laboral, y no pensarla solamente como una respuesta automática, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, se está desarrollando un proceso de proletarización. Aparece el desafío de estabilizar la relación laboral. Bueno, surge la seguridad social como una respuesta a ese desafío del capital y se nos arma un círculo muy funcional, ¿no? Y en realidad lo que vamos a ver con Isuani, en el proceso histórico concreto, es que el hecho de que la seguridad social haya sido la respuesta a este problema fue en sí mismo muy conflictivo, porque la seguridad social no aparecía como una respuesta automática a estos distintos problemas que se presentaban en la sociedad argentina, sino que incluso se oponían a la institucionalización de la seguridad social sectores del capital y sectores de trabajadores. ¿Sí? Entonces, la construcción de la seguridad social como una respuesta a este desafío de la proletarización y al desafío de la construcción de un orden social en base al trabajo asalariado, bueno, no va a ser inmediata y va a suponer una serie de conflictos entre los de arriba y los de abajo, a partir de los cuales se transforma la concepción del trabajo y del sujeto de trabajo. Esto que decía acá del trabajo como obligación moral, que
que es el sentido que guía estas primeras intervenciones estatales disciplinando a la fuerza laboral más que nada, va a empezar a mutar. Va a empezar a mutar y esa mutación va a ser el fundamento de intervenciones distintas, de una índole más social, que no eliminan el disciplinamiento, obviamente, pero que empiezan a generar otro tipo de respuesta vinculada al aseguramiento de las poblaciones trabajadoras. El aseguramiento no solo se fundamenta en la idea del trabajo como obligación, sino que empieza a aparecer otro tipo de reconocimiento sobre la actividad laboral y su rol en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la invitación para entrarle a Isuani, ver esos orígenes conflictivos de la seguridad social como un giro de la política social en estos primeros momentos de constitución de la política social en Argentina, a través del cual cambian las relaciones entre los actores sociales y cambian también los actores sociales en sí mismos. Bueno, ahora nos metemos con eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están vivos? Bueno. ¿Vivas? Sí, más o menos, demasiada data de golpe, pero sí. Estamos bien. Bien. Bueno, les hago una pregunta. Como para arrancar con Isuani. No sé si llegaron a ver que les habíamos propuesto una consigna, digamos, para la clase pasada, que tenía que ver con una pregunta sobre Isuani y una pregunta más sobre la actualidad. La pregunta sobre Isuani era, ¿qué lugar tenía la seguridad social en las demandas obreras de fines del siglo XIX? ¿Alguno, alguna pudo ver eso en el texto? Yo apunté un poco que era un lugar más marginal Ujú, y después creo que lo hemos visto también en la clase con Emilio, que era otra la prioridad, digamos, que había ujú. otros ¿Cuál problemas. era? ¿Se acuerdan? Salario más que nada Ujú. y condiciones de trabajo. Y la jubilación, que fue lo primero también, pero la jubilación puede ser como una seguridad social. Ujú. Exacto. Sí, perdón. Yo entendí justamente lo mismo que el compañero, como que todo lo que es seguridad social en función a el cuidado del trabajador dentro de la fábrica y demás, no lo contemplaban todos los grupos, como que dentro del propio movimiento obrero había, como habías dicho vos, un montón de internas y por un largo periodo la prioridad estaba justamente más que nada en las condiciones de salario o el trabajo de las mujeres y los niños, como regular eso también un poco. Exactamente. Un poco, esa es la provocación de Isuani, ¿no? De su texto, que se llama Los orígenes conflictivos de la seguridad social y de entrada nos dice, bueno, los conflictos, las demandas obreras no circulaban por la seguridad social, sino que tenían que ver con salario, fundamentalmente, condiciones de trabajo, como ustedes dijeron, vinculadas a, bueno, la jornada, digamos, reducción de la jornada laboral. Recién para que tengan en cuenta, me lo había apuntado por acá, no lo encuentro, pero creo que en 1929 fue cuando se fijó la jornada de las 8 horas. Acá estamos en finales del siglo XIX, así que imagínense, jornadas muy elevadas y de lunes a lunes. Y otra cuestión que tiene que ver con la autonomía sindical, ¿no? Estamos en un momento en el que se empiezan a conformar los primeros sindicatos y las primeras centrales y federaciones obreras, y la cuestión de la autonomía sindical es bien importante para el movimiento obrero argentino de fines del siglo XIX, porque en suma lo que están demandando es el reconocimiento de estas instituciones que son nuevas para este orden social también, ¿no? Y en el seno de ese movimiento, como decía la compañera, conviven tendencias que piensan el rol de los sindicatos de forma distinta, ¿no? Y la relación, a ver, la relación entre sindicatos y Estado en particular, de forma distinta. El anarquismo, que tiene una presencia muy importante en estos años y que entiende, digamos, no concibe la posibilidad de que
el movimiento obrero participe de un movimiento reformista que implique la intervención en el Estado, sino que la forma de lucha que postulan es la de la acción directa. Y después otras tendencias, como el socialismo y el sindicalismo, que establecen otras formas de relación con el Estado. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los primeros partidos políticos, digamos, de abajo, digamos, es el socialismo, ¿no? El Partido Socialista es uno de los primeros partidos modernos, digamos, partidos de masas, y sientan una estrategia de lucha parlamentaria, ¿no? Entonces eso nos habla también de otra forma de entender la relación con el Estado, y el sindicalismo, digamos, entiende que son los sindicatos los principales órganos de lucha, no van a desarrollar una intervención partidaria, pero sí plantean otro tipo de diálogo con las instituciones públicas. Entonces ahí tenemos una combinación de tendencias que va a ir siendo problemática, digamos, en el desarrollo de estas demandas, ¿no? y de la interlocución con el Estado. Y además, bueno, de los sindicatos y los primeros partidos políticos que surgen en el seno de los sectores populares, está el mutualismo. Cada una de estas ramas de sindicatos y también muchas colectividades por nacionalidad, digamos, de migrantes, van a desarrollar mutuales que cubren ciertas contingencias del trabajo, como el desempleo, la salud. Vieron que los grandes hospitales, hoy por hoy, el hospital alemán, británico, italiano, tuvieron sus orígenes en estas intervenciones más mutuales, ¿no? De cobertura de algunos riesgos ante la inexistencia de intervenciones estatales dedicadas a eso. Entonces, digo, la cuestión de la autonomía del movimiento obrero respecto del Estado era una cuestión muy importante también, ¿no? Era objeto incluso de debate al interior del movimiento obrero. La seguridad social en ese sentido, por un lado era un motivo, como decía el compañero, marginal del conflicto obrero. Aparecían algunas demandas, dice Isuani, sobre accidentes de trabajo, pero más bien marginales. En el caso de algunos gremios como el ferroviario, la jubilación fue objeto de conflictos puntuales, pero en el panorama general eran un motivo marginal de conflicto. Y si lo pensamos, la seguridad social implica la consolidación de un vínculo entre Estado, movimiento obrero y patronales que no estaba dentro del campo de lo posible hasta ese momento, ¿no? Como les decía, el movimiento obrero desarrollaba sus propias mutuales, cubría de esa forma algunos riesgos vinculados con el trabajo, entonces la seguridad social no aparecía como una cuestión de primer orden. Ese es un poco el escenario que nos plantea Isuani desde abajo, ¿no? ¿Cómo aparece entonces la cuestión de la seguridad social? ¿Cómo emerge en el campo de la política como una intervención posible? Bueno, Isuani lo sitúa dentro del movimiento reformador, ¿no? Como una iniciativa, diría Topalov, planteada desde arriba, podríamos decir. Pero también entre los de arriba, digamos, existían conflictos, así como en el movimiento obrero convivían distintas tendencias, entre los de arriba también existía un conflicto sobre la actitud a mantener con el movimiento obrero. Lo que nos muestra Isuani es que ante las primeras huelgas de comienzos del siglo XX, grandes huelgas de mucha violencia, emerge un debate al interior de las élites que podríamos titular como reforma o represión, ¿no? No reforma o revolución, sino reforma o represión. Reprimir la protesta social era la forma, digamos, habitual en el orden social que existía en ese momento. Era la forma dominante de intervención frente al conflicto obrero. Lo que empieza a emerger entre sectores de las élites con una orientación más reformadora
es la idea de que ese conflicto obrero podía prevenirse. Es decir, que podía desarrollarse una intervención antes de que el conflicto estallara, digamos, en la cara de las élites. Y van a ver, si no leyeron todavía el texto de Isuani, van a ver cuando lo lean, hay mucho, es un texto largo, pero porque hay mucho material documental. Él va a citar muchos debates parlamentarios, panfletos, comunicaciones de patronales. Y lo que van a poder ver es que hay mucho énfasis de estos sectores reformadores en la idea de que es preciso estudiar las condiciones de vida obrera para poder prever los ejes de conflicto y tener una intervención reparatoria antes de que ese conflicto se encienda, ¿no? Acá, por ejemplo, les cité un extracto de la Ley Orgánica de la Dirección Nacional del Trabajo, que se crea en 1910, y que es una dirección que efectivamente va a reunir estadísticos del trabajo, o sea, se van a producir las primeras estadísticas del trabajo, los primeros censos. Los censos vinculados a la conflictividad obrera tienen bastante importancia, son, digamos, dentro de las estadísticas del trabajo, es curioso que las primeras estadísticas tuvieron censos sobre la conflictividad obrera. El desempleo lo miden mucho después, por ejemplo, para que se den una idea. Y la Dirección Nacional del Trabajo también estipulaba que hubiera inspectores, bueno, distintas formas de regulación del Estado sobre las relaciones laborales. En esa ley orgánica se dice: no podemos pasar un día más sin prestar atención a las graves cuestiones que el movimiento obrero contemporáneo plantea. No nos es permitido permanecer en silencio cuando llega a nuestro oído la voz de la multitud que las discute apasionadamente en la calle pública, dándole soluciones que las erigen en una amenaza para la paz social y la seguridad del Estado. Entonces, el problema efectivamente es que, el que veían estos reformadores, es que esas condiciones de trabajo se estaban discutiendo en la calle pública y tenían que ser parte de la discusión primero parlamentaria y de la intervención estatal, ¿no? Ahora, ¿Puedo sí, decir perdón. algo? Sí, claro. Porque lo que yo entendí en función a esto es que si bien surge este movimiento reformador con la intención de, bueno, vamos a escuchar a las masas y demás, de todas maneras como que se ponían determinadas condiciones, o sea, los escuchamos, pero no porque realmente nos importe lo que les está pasando, los escuchamos para prevenir el conflicto y sostener el modelo hegemónico. ¿Ese es el planteo? Ese es el planteo, te diría, en parte. O sea, Okay. ahora lo vamos a retomar. Está muy bueno el comentario, ahora lo retomamos. Okay. Igual, una cosita en relación con eso. Ahora digo, lo vamos a graficar en un par de discusiones más concretas, lo que estás diciendo, pero piensen que los sectores reformadores son muy heterogéneos. Incluso hay algunos, piensen, digamos que parte de los debates parlamentarios sobre la seguridad social van a estar protagonizados por el Partido Socialista, ¿no? Por representantes del Partido Socialista. No sé si han visto en otras materias así históricas, como Trabajo Social 2, creo, algunas figuras emblemáticas que hacen a la historia del trabajo social y que hacen a este movimiento reformador, como creo que es Gabriela de la Perrier, Connie, digamos, algunos médicos higienistas. Después les voy a pasar, hay una serie en Canal Encuentro que se llama Pioneras, y hay una de ellas vinculadas al campo de las condiciones de trabajo y la intervención del trabajo social, por ejemplo. Y ella va a las fábricas y estudia las condiciones de vida obrera y va a demandar una intervención reguladora de esas condiciones, ¿no? Y desde un punto de vista progresista, no necesariamente revolucionario, ¿no? Pero al menos progresista. Entonces, esos sectores reformadores eran heterogéneos. Obviamente parte de las élites participaban y con cierta orientación, pero también había sectores
desde abajo, digamos, que eran parte de ese movimiento reformador con otras expectativas, ¿no? Y también con una fuerte expectativa en democratizar ese sistema político que hasta el momento, o sea, hasta 1912 no había sufragio universal, ¿no? Entonces hay como un clima que hace a la reforma de la intervención estatal y que abarca tanto la política social como intervenciones más radicales en la democratización del orden político. Por eso, digo, veámoslo como algo heterogéneo también, disputado. No sé si responde un poco. Sí, Ahora sí, igual gracias. vamos a ir a la otra parte de tu pregunta. Bueno, acá algunos contrapuntos para que vean esta oscilación entre represión o reforma. Tenemos dos fuertes intervenciones, además de la represión de las huelgas, ¿no? Tenemos dos fuertes intervenciones represivas, que son la ley de residencia y la ley de defensa social, que están dirigidas a, no me sale la palabra y me sale exportación de los anarquistas. ¿Le sale la palabra a ustedes? La deportación. Deportación, ahí va. Gracias. Bueno, un poco, fíjense cómo las élites intervienen en el marco de esa disputa de tendencias en el interior del movimiento obrero, ¿no? Estas leyes estuvieron fuertemente orientadas a presentar el anarquismo como el elemento obrero que perturbaba el orden, ¿no? Entonces, la deportación estuvo muy vinculada a ese sector de trabajadores y trabajadoras. Y eso, fíjense que es como una intervención que va modelando también quiénes son los interlocutores dentro del movimiento obrero para el Estado, ¿no? El Estado con estas leyes dice el anarquismo no. El movimiento obrero también fija sus condiciones para el diálogo con el Estado, ¿no? Pero fíjense cómo se va modelando esa mutua relación entre los de arriba y los de abajo a través de estas intervenciones. Y después, del otro lado, del lado de la reforma social, tenemos una serie de intervenciones y de debates que tienen una larga marcha, como diría Isuani. El proyecto de accidentes de trabajo se presenta en 1902 y fíjense, va a ser recién aprobado en 1915. O sea, 13 años de debate en el Parlamento para que salga sancionada una ley de accidentes de trabajo. El proyecto de Ley Nacional del Trabajo es de 1904. Su efectiva promulgación y puesta en marcha va a ser sumamente dificultosa, ¿no? Es como que lo mismo con la Dirección Nacional del Trabajo. Se crea una institucionalidad que al mismo tiempo esa institucionalidad no tiene las capacidades estatales para ejercer un rol efectivamente regulador de las relaciones laborales. Las jubilaciones se plantean de forma mucho más tardía, ya hacia la segunda década del siglo XX, y también va a ser recién sancionada para un gremio, el de ferroviarios, en 1919. Entonces, en base a estas tendencias, lo que va a decir Isuani es, hay una oscilación entre represión o reforma social, pero lo cierto es que hasta el siglo XIX lo que domina, hasta el siglo XX, perdón, lo que domina es la represión. Acá hay dos intervenciones muy claras de tinte represivo y una serie de debates muy sinuosos, de poca concreción en el plano de la reforma social, ¿no? Empieza a consolidarse esta intervención de tinte más reformadora, de inspiración más reformadora, con el empuje de la ley Sáenz-Peña en 1912, que instala el sufragio universal y que en ese sentido va a instalar otra mirada sobre las clases trabajadoras como sujetos políticos del orden, no por fuera del orden, sino por dentro del orden. Ahora volvemos sobre eso. Acá iba a lo que preguntaba la compañera. ¿Por qué orientación preventiva de la seguridad social, de las primeras intervenciones de la seguridad social? Lo que van a tener en común
las intervenciones efectivamente sancionadas, es que van a tener una serie de medidas que pretenden ejercer un control, digamos, de las acciones del movimiento obrero. Acá dos ejemplos, ¿no? El proyecto de Ley Nacional del Trabajo estipulaba la jornada máxima semanal, una serie de beneficios por accidentes de trabajo, daba respuesta a esa demanda de regular el trabajo de mujeres y niños, brindaba un reconocimiento sindical, pero ese reconocimiento estaba atado a una serie de medidas punitivas frente a la acción directa de las organizaciones obreras y de restricciones al derecho de huelga en ciertas ramas que se consideraban como esenciales, ¿no? El ejemplo clásico es los ferroviarios, ¿no? De los que dependía toda la trama productiva y exportadora. Entonces, esta Ley Nacional del Trabajo anudaba los beneficios vinculados con el aseguramiento con medidas para controlar y para incidir en las formas de organización del movimiento obrero, ¿no? Y esto de el cercenamiento de las corrientes políticas más radicales que rechazaban una interlocución con el Estado institucionalizada, ¿no? Rechazaban el diálogo institucionalizado con el Estado. Entonces, acá se ve claramente esto que decía la compañera de que los sectores reformadores provenientes de las élites tenían un fuerte interés en esa intervención reguladora del Estado del conflicto obrero controlando el movimiento obrero, ¿no? Hay una unidad entre aseguramiento y control. Y en las jubilaciones sucede lo mismo. Las jubilaciones, bueno, el caso que estudia Isuani, como les decía, es el de los ferroviarios, que son como el primer gremio que va a conquistar el derecho a la jubilación. En 1912 se produce un gran conflicto que va a ser apoyado por distintos gremios y se genera una parálisis muy importante de la actividad económica. Y en ese marco se empieza a discutir un proyecto de ley para establecer un régimen jubilatorio para esos trabajadores, para ese sector de trabajadores. ¿Qué sucede? Ese proyecto contenía un artículo que limitaba el derecho a huelga de los trabajadores ferroviarios por esto de considerarlos esenciales, ¿no? Y los gremios, digamos, ferroviarios se van a oponer a la jubilación, o sea, se van a oponer a ese artículo, pero si es necesario oponiéndose a que salga la ley en su conjunto, digamos, era o sacar ese artículo o nada. Y acá también se ve muy claramente esa unidad entre aseguramiento y control. Acá les dejaba esto de que pueden fijarse, rastrear este mismo movimiento de aseguramiento y control para el caso de los accidentes de trabajo que Isuani también elabora, ¿no? Entonces, en esto se expresa la orientación preventiva de la seguridad social, ¿no? En estipulaciones muy concretas sobre la capacidad estatal de incidir sobre el movimiento obrero en este tipo de legislación de inspiración reformadora. Como les decía, no todos los sectores reformadores coincidían en esta orientación, ¿no? Convergían estos sectores más conservadores con otros que pensaban en, digamos, en clave reformadora, pero no necesariamente con una intervención punitiva sobre el movimiento obrero. Pero bueno, las intervenciones efectivamente aprobadas y más discutidas tenían esta impronta. Y en ese sentido se generaba un conflicto muy grande con el movimiento obrero, ¿no? O sea, en general lo que va a haber es un rechazo obrero a estas iniciativas en defensa de su propia autonomía, ¿no? La autonomía está por encima de estos beneficios de la seguridad social en estos primeros momentos. Entonces, un poco el escenario que nos pinta Isuani es que esos orígenes conflictivos de la seguridad social tienen que ver tanto con un rechazo de la seguridad social desde arriba como desde abajo, ¿no? Porque
los sectores obreros se van a oponer a estas medidas por el disciplinamiento que suponían hacia sus formas de organización interna. Y ahora les traje algunos extractos que vamos a ver de sectores capitalistas que se oponían porque rechazaban la injerencia estatal en la organización de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, la seguridad social efectivamente aparece como una respuesta al conflicto obrero, como una potencial respuesta al conflicto obrero, como una estrategia para reorganizar la sociedad, esta nueva sociedad, establecer un nuevo orden político, pero es una respuesta muy problemática, ¿no? Porque implica avanzar en ciertas potestades de los capitalistas que previamente tenían e implican que el movimiento obrero también cambie en su relación con la sociedad política, ¿no? Porque le va a exigir la seguridad social al movimiento obrero una integración a esa sociedad política, digamos, la aceptación en parte de ciertas reglas del juego, ¿no? La imposibilidad de asumir la lucha directa como única estrategia de lucha obrera, ¿no? No solo estar contra las instituciones, sino participar de esas instituciones. Entonces, podemos pensar que la seguridad social logra establecerse en la medida en que ese orden político también va cambiando, ¿no? La seguridad social vendría a expresar este cambio en el orden político, en el que las masas trabajadoras pasan a ser parte, reconocidas, de esa sociedad política, y al mismo tiempo es una vía a partir de las cuales se logra esa integración de las masas trabajadoras a la sociedad política. Pero bueno, para que eso suceda, tienen que cambiar el movimiento obrero, tienen que cambiar la actitud que adoptan los capitalistas en su relación con el movimiento obrero, y tiene que cambiar en sí el orden político que les da derechos a ambos, ¿no? Entonces, es una respuesta muy conflictiva en su institucionalización. Acá están los extractos que les seleccioné sobre algunas intervenciones patronales, ¿no? En el caso de las jubilaciones para los trabajadores ferroviarios, Isuani recoge un panfleto, digamos, que elabora la patronal, digamos, porque hubo un conflicto muy grande una vez que se aprobó la ley para que efectivamente ellos pagaran las contribuciones patronales. Hubo un primer lapso en el que la ley estaba sancionada, pero los patrones no aportaban a la seguridad social, a las cajas de jubilación de los trabajadores ferroviarios. Cuando se rediscute la ley, lanzan este comunicado y dicen: no desconocemos en los poderes públicos atribuciones para dictar medidas de policía tendientes a garantir la seguridad del servicio ferroviario. Pero no alcanzamos a comprender que, fundado en ellas, se pueda imponer la obligación de contribuir para jubilaciones y pensiones, fijar su monto, establecer las condiciones de edad y tiempo de trabajo de los contribuyentes. Fíjense, ¿no? Acá está este rechazo a este tipo de intervención social del Estado. Medidas de policía, sí. Medidas represivas, sí. Pero que el Estado pueda imponer a los capitalistas la obligación de contribuir para jubilaciones, encima de decirles cuánto aportar y establecer la edad de los trabajadores para el retiro, no alcanzamos a comprender el fundamento de esa intervención, están diciendo, ¿no? Los patrones acá. Y después, otro extracto que saqué, que es sobre el descanso dominical, perdón. Cuando se estableció, se institucionalizó el descanso dominical en Capital Federal, se estableció que podía no trabajar los trabajadores el domingo, pero no les pagaban por eso. Un descanso medio extraño. Bueno, la Cámara Industrial de Capital Federal se pronuncia y dice: ¿permite el margen de utilidades de las industrias este nuevo y enorme aumento en el costo de la mano de obra ya tan cara? Lo que se está discutiendo es si tienen que pagar por el domingo que no trabajan o no, ¿no? De ninguna manera. Todos los industriales que emplean mucha mano de obra, y son los más, no podrán resistirlos.
y no siéndoles posible disminuir proporcionalmente el jornal diario hasta resarcirse del perjuicio que les ocasionaría el pago de un salario por semana, tendrán forzosamente que cerrar tarde o temprano sus fábricas. No sé si les suena este tipo de argumentos. Entonces, no tenemos que pensar tampoco la seguridad social como una mera estrategia de los de arriba de forma homogénea, ¿no? Había sectores y sectores que detentaban el poder efectivamente en contra de este tipo de intervención. Bueno, hasta acá Isuani. ¿Les queda alguna duda? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, les quería preguntar en ese sentido, para dar por cerrado Isuani, era, vieron que al inicio de la clase les decía, bueno, la seguridad social y la historia de la seguridad social nos permite pensar qué definiciones de trabajo y de sujeto de trabajo se van construyendo en cada momento. Según este trayecto de los orígenes de la seguridad social, ¿qué piensan sobre esas definiciones? ¿Qué expresan estas primeras formas de intervención del Estado en la seguridad social? Yo les decía que inicialmente había una intervención centrada en el disciplinamiento que daba cuenta de una concepción del trabajo como obligación, ¿no? Como una obligación de cada uno y como la forma de vida respetable. Acá, ¿qué les parece que empieza a aparecer? Todavía muy incipiente, está muy pegado al trabajo como obligación. ¿Pero les parece que hay algún otro sentido del trabajo que aparezca acá? Tal vez podría... Perdón, sí, bueno, arranqué. Bueno, yo iba a decir, pensada como un medio de vida, ¿no? Que el riesgo que se la vida se pone en riesgo y también es necesario como para desarrollarse, entonces que se contemplan un poco los riesgos que tiene una persona al trabajar. Alguien más iba a decir algo, ¿no? Sí, tengo como no sé si la duda, pero tal vez podría ser una orientación para tomar el trabajo, no como una obligación moral, sino como una herramienta de supervivencia, pero también planteando determinadas condiciones que hagan más ameno ese rol, ¿no? O sea, correrlo de la idea de la obligación moral y plantearlo más de un lado, bueno, si quieren que trabajemos, bueno, que sean bajo estas condiciones o que sean en condiciones donde sea reproducible también la vida a través de las condiciones de trabajo, ¿no? Como, bueno, encontrar, entre comillas, esto reformista o barra revolucionario o más alejado de lo revolucionario del trabajo, ¿no? Bien. Daniela, ¿ibas a decir algo? ¿Puede ser? No, yo estaba pensando algo como lo que plantea Flor también. Pensar el trabajo, o sea, si bien es una obligación o se vuelve una obligación para poder subsistir, bueno, ¿bajo qué condiciones? Pensaba en eso. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, retomando lo que decían las compañeras, efectivamente empiezan a haber otras problematizaciones de la pobreza, ¿no? Digamos, si el trabajo es la fuente de la subsistencia, pero al mismo tiempo amenaza en ciertas circunstancias la subsistencia, ¿cómo se le puede exigir a las personas vivir de su propio trabajo? ¿No? Empiezan a haber otras explicaciones sobre las circunstancias que hacen a los sujetos pobres. Explicaciones que empiezan a contemplar lo que acontece en el ámbito del trabajo. Digamos que podemos distinguir situaciones en las que la pobreza se explicaría por un supuesto no trabajo, que eso es lo que vieron hoy con Emilio, y se empiezan a reconocer situaciones que hacen a que la pobreza se genere a partir del ámbito del trabajo. Entonces empiezan a haber explicaciones menos individualistas,
de la pobreza, ¿no? Más sociales, vinculadas al ámbito productivo. Y de la mano con eso, lo que empieza a reconocerse es que el trabajo es también una actividad social, ¿no? Que no solo depende de la vida de las personas del trabajo, sino que la sociedad en su conjunto, el orden social, depende de lo que suceda en ese ámbito. Con orden social me refiero, por un lado, a la cuestión más política, digamos, a la convivencia, a la paz social, como están los textos de Isuani, pero también a la riqueza nacional, ¿no? Se empieza a reconocer que esa actividad es una actividad social de la que depende la riqueza de la nación. Y eso también hace una comprensión más colectiva, más socializada del trabajo. Y da otro reconocimiento al sujeto del trabajo, ¿no? Como un sujeto colectivo también, sujeto de ciertos derechos colectivos. Entonces, en Isuani vemos ese tránsito, ¿no? No del todo una transición a esta otra concepción del trabajo, pero cómo empieza a aparecer otras formas de reconocimiento del trabajo, además de que es una obligación de cada uno, sino que es la actividad que genera sociedad y genera riqueza. Y cómo empieza a mutar también la idea de los trabajadores como clases peligrosas, como perturbadores del orden, a actores políticos, ¿no? Cómo se empiezan a reconocer en esas masas a sindicatos, partidos, interlocutores, ¿no? En Isuani tenemos ese tránsito. Solo voy a hacer una mención al texto de Belmartino para que puedan ubicar un poquito de qué la va. El texto de Belmartino habla de la salud, digamos, del sector salud, y nos sirve en el tema de esta clase para ver la historia de las obras sociales. Ese es un poco el eje del texto de Belmartino. Y en clave de esta línea de tiempo que vamos siguiendo, en la que Isuani nos habla de los orígenes, Belmartino nos puede hablar del momento de expansión y consolidación de la seguridad social, enfocando ahí las obras sociales, porque, a diferencia de los otros textos de la clase de hoy, Belmartino enfoca el periodo del Estado social, de la industrialización, por sustitución de importaciones, ¿no? Que es un periodo que los otros textos no abordan. Y lo que nos muestra Belmartino es cómo se consolida la seguridad social como una intervención que va a generar un estatuto del trabajador, ¿no? La seguridad social va a implicar un conjunto de intervenciones que le da al trabajador asalariado un estatuto de derechos. Y en particular, Belmartino, cuando plantea el escenario del peronismo en esa historización, se mete en el debate entre la posibilidad de desarrollar un seguro de salud universal. Seguramente les suena la figura de Ramón Carrillo, que era un médico sanitarista de esta época, y él tenía una propuesta esa, ¿no? De un seguro de salud universal para toda la población, igual para toda la población, digamos, y cómo termina predominando durante el peronismo las obras sociales como seguros de salud, que no son igual para toda la población. Porque en primer lugar, digo, por lo que sabemos, por nuestro sentido común sobre las obras sociales, el sujeto de ese seguro son los y las trabajadoras, ¿no? Quien no trabaja no tiene obra social. Quien no trabaja de forma registrada no tiene obra social. Y además de eso, la obra social te da distintos servicios según el tipo de trabajo que tengas, ¿no? Y la capacidad de aporte. Entonces, Belmartino se mete en esa discusión, ¿no? ¿Cómo terminó pasando que, habiendo un médico sanitarista del gobierno nacional que estaba planificando el sistema de salud, no predomina la propuesta de un seguro universal, sino que se termina instalando
una provisión de la salud segmentada, primero a partir de la figura del trabajador, y que entonces va a proveer servicios diferenciados según el tipo de sindicato, el tipo de rama, la capacidad de aporte, ¿no? La hipótesis que va a plantear, se las dejo como para que ustedes la vean, es que el Estado va a tener una intervención. Bueno, primero está la cuestión del tipo de relación política que establece el Estado con los sindicatos durante el peronismo, que también es determinante de un orden y que va a tener peso en la dirección que asume la protección social y la seguridad social en particular. Y lo que va a decir Belmartino es que el Estado va a asumir una intervención que se va a como acoplar a las prácticas sedimentadas en la cobertura de estos riesgos que tienen que ver con el mutualismo, ¿no? Decíamos al principio que cuando se empiezan a desarrollar las organizaciones obreras, ahí está. Cuando se empiezan a desarrollar las organizaciones obreras, desarrollan prácticas mutuales. Y después, cuando empiezan las organizaciones obreras a incorporar las demandas de seguridad social, van a incorporar demandas corporativas de la seguridad social, ¿no? Protecciones para los trabajadores representados por los sindicatos. Lo que plantea Martina es que la institucionalización, la expansión de las obras sociales responde a una intervención estatal que se acopla a la forma que tienen estas demandas, ¿no? No interviene sobre estas demandas modelándolas, sino que se acopla al corporativismo de estas demandas. Y el resultado, bueno, es eso, un sistema de protección expandido, porque una vasta proporción de la población argentina va a tener cobertura de salud, pero en primer lugar va a estar basada en la categoría de trabajador formal y no de ciudadanía, ¿no? Es como una primera marca identitaria de nuestra seguridad social. Y después va a ser una provisión de bienestar muy segmentada según ese tipo de pertenencia al mundo del trabajo. Acá creo que hay digo, como para no ver la historia como un plomazo, creo que acá hay un núcleo que está muy presente en el desarrollo posterior del sector, ¿no? En las demandas, incluso actuales, de seguridad social. Digo, hay demandas. ¿En nombre de qué sujetos se realizan las demandas de seguridad social en nuestra actualidad? Nos podríamos preguntar. Esto lo vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Pero se demanda seguridad social para sí, para el colectivo de pertenencia, para la ciudadanía en su conjunto. ¿Existen esas demandas en nuestra sociedad de seguridad social universal? Bueno, sí, las respuestas tienen que ver con esta historia, ¿no? Nada, eso es como una ventanita, Belmartino es como una ventana a este momento de expansión de la seguridad social. Un poco el texto de Goldberg, que por ahí Emilio mencionó hoy en el teórico, remite también al desarrollo de la seguridad social en este momento, porque Goldberg dice, lo característico es que en todo el proceso de sustitución de importaciones, sean gobiernos populistas o desarrollistas, golpes de estados o democráticos, porque es los 40 a los 70 hay mucha inestabilidad política, pero sin embargo la seguridad social es una constante, se va a expandir en todas esas décadas, se desarrollan no solo las jubilaciones, sino las asignaciones familiares, las aseguradoras de riesgos del trabajo. Hay un desarrollo institucional constante en todas esas décadas, sin importar los cambios de gobierno. La asistencia social, en cambio, sigue una trayectoria medio errática en esas décadas. Entonces, bueno, en la línea de tiempo que estamos armando podemos tener presente eso, ¿no? Como
los años 40, 50 y 60 como años de una fuerte expansión del sistema. Y después, marcando otro ciclo, un nuevo ciclo político en la historia del sector, está la reforma neoliberal, que va a desarrollarse específicamente en los años 90, cuando se produce o sea, se transforma el régimen de seguridad social desde el régimen de reparto al de capitalización individual. No sé si esto le suena. En mi época todavía a mí me sonaba cuando yo era estudiante porque me acordaba de cómo funcionaban las jubilaciones en los años 90, pero no sé si para ustedes esto de la capitalización individual será otro idioma. ¿Tienen idea de cómo funciona eso? Digo, como para arrancar. Con esto les prometo que terminamos. Esto es lo último que vamos a ver, el texto de Cortés y Marshall. Pero bueno, la primera pregunta es esa. ¿Saben cómo funciona un régimen de capitalización individual? ¿Qué es un régimen de reparto? ¿Nadie? ¿Las AFJP saben qué son? ¿Les suena? Vi las caras. Sí, el servicio de jubilaciones privadas, como eran compañías, en vez de estar en manos del Estado, como hoy, no sé, el fondo lo maneja el ANSES, lo manejaban las compañías privadas. Exactamente. Entonces vos apuntabas a una determinada compañía. Exactamente. Los sistemas de jubilación de reparto, que eran como funcionaban hasta ese momento y es como funcionan ahora, los trabajadores activos aportan a un fondo, que en general depende de las cajas de actividad, y hay formas de distribución de algunos aportes desde las ramas de actividad donde el sueldo es más bajo y los aportes más bajos, perdón, al revés, desde las ramas de actividad donde los sueldos son más elevados y los aportes más elevados, a las cajas de los trabajadores de menores ingresos. Pero bueno, lo característico de estos regímenes de reparto es que los trabajadores activos financian con sus aportes la jubilación de los pasivos de hoy. O sea, nosotras, quienes trabajemos formalmente, de manera registrada, ya sea bajo una relación de dependencia o autónomas, cuando pagamos nuestros aportes, nuestro dinero va a un fondo que financia las jubilaciones de hoy. Entonces, se habla de una solidaridad intergeneracional, porque los activos financian a los pasivos, ¿no? Entonces, tenemos esas formas de distribución. En cambio, en los sistemas de capitalización individual, justamente en vez de ese aporte ir a una caja colectiva, a una caja común, ese aporte va a una cuenta individual a nombre de cada quien. Es decir, yo aporto, mi aporte va a una cuenta mía, como una cuenta de ahorro. Y no solo se trata de que entonces mi aporte actual va a financiar mi propia jubilación del futuro, o sea, yo ya no financio a los pasivos de hoy, me financio mi propio retiro. Entonces, la calidad de mi retiro dependerá de la calidad de mi actividad. O sea, voy a estar, en el mejor de los casos, si me va bien, me va a ir bien en la vejez. Si me va mal, estaré condenada en la vejez a reproducir el nivel de vida de mi etapa activa. Pero no solo se trata de eso, sino de que se crea un nuevo mercado a partir de esta intervención, que tiene que ver con estas aseguradoras que decía Helen, que gestionaban estas cuentas, y lo que hacían era volcar esos aportes al mercado financiero, a la caja de valores, es decir, especulaban con mis aportes. La promesa era que uno iba a tener un rédito de eso, ¿no? Como que iba a poder invertir eso que vos estabas poniendo en una caja común, bueno, lo vas a poder invertir y eso va a generar más ganancias para el momento de tu vejez. Entonces ahí
se rompe esa solidaridad intergeneracional, se individualiza el retiro, el momento de retiro, el seguro frente a ese momento, y además se genera un mercado inédito, ¿no? Hasta entonces no existía ese mercado, se genera un nuevo mercado financiero, que tiene que ver con este momento de desarrollo del mercado financiero, de financiarización, hablan algunos, ¿no? De los años 90 como este ciclo de financiarización. Bueno, esto es como para poner un poco en contexto. Vuelvo a la presentación. A ver. Esperen, acá está. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo que van a plantear Cortés y Marshall, que son las autoras que se dedican a analizar la reforma neoliberal en el campo previsional de la seguridad social, nos invitan a pensar que la reforma neoliberal fue una reforma heterogénea, en realidad todas las reformas lo son, y lo que nos van a plantear es que esa reforma tuvo alcances dispares según los sectores de política social, es decir, no fue la misma reforma en educación que en asistencia o en seguridad social. Lo que nos interesa de este planteo es que ellas ven que la seguridad social y el trabajo fueron áreas cruciales para la reforma neoliberal en Argentina, y la explicación que dan es que fueron cruciales para viabilizar el éxito de la nueva estrategia económica basada, como ustedes saben, en la apertura y en el desarrollo de los mercados financieros, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que recogemos del texto de Cortés y Marshall, que la seguridad social y el trabajo fueron las áreas nodales de la reforma, las áreas no negociadas, no negociables de la reforma neoliberal, donde alcanzó una mayor profundidad, porque de lo que pasara ahí dependía el éxito de esta nueva estrategia neoliberal. Bueno, acá hay un extracto de uno de los tanques de pensamiento que eran más influyentes en esa década de los años 90, que es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el FIEL, y ellos dicen algo que grafica bastante el argumento de Cortés y Marshall que ahora vamos a ver. En un documento que, esperen, me aparece, ahí va, gracias, alguien aceptó, ahí una persona. Bueno, el extracto dice, la elección de la seguridad social como tema prioritario dentro de un programa de reforma estatal fue decidida en vista de su relevancia en el gasto público y del impacto de los impuestos del trabajo, ahí agregué SIC, porque así llaman a la seguridad social, o cargas sociales, que financian esos sistemas sobre la competitividad y la tasa de desempleo. No se trata de un problema ideológico, no es cuestión de ser de izquierda o de derecha, es un punto objetivo. Hay que introducir la flexibilidad en el mercado de trabajo para hacer un mercado en el sentido pleno. Acá está esta idea de las protecciones sociales, los seguros sociales, como una rigidez de la mercancía trabajo, ¿no? Que impedía que el trabajo se rigiera como un mercado en sentido pleno, y se observaba que eso limitaba la competitividad que era necesaria para que la economía argentina repuntara, ¿no? Entonces, la seguridad social aparecía en ese sentido como un tema prioritario. Esto está en este parrafito de un documento y condensa un poco el planteo de Cortés y Marshall, fíjense. Lo que ellas van a plantear es que se vuelven hegemónicos una serie de diagnósticos sobre la crisis que estaba atravesando el país en estos años 90, o sea, sitúen que en el 89 hubo una hiperinflación muy grande que generó una crisis económica muy cruda,
Y entonces se empiezan a producir una serie de diagnósticos sobre esa crisis y sobre las formas de salir de esa crisis. Y ese es el terreno donde se va a producir la hegemonía neoliberal, ¿no? A partir, ella dice, las autoras dicen, de un clima ideológico favorable a esta ideología, a la intervención de organismos internacionales imbuidos de esta ideología y a presiones de grupos de poder local que refuerzan estos diagnósticos. El diagnóstico que se impone es que la crisis que estaba atravesando el país era una crisis fiscal, o sea, una crisis vinculada con el gasto público. Fíjense, vuelvo a la frase esta del Fiel. La reforma estatal tiene que ver con el problema del gasto público. ¿Sí? Ese es el problema de la crisis fiscal, lo que gasta el Estado. Este diagnóstico explicaba esta crisis fiscal por dos cuestiones, por una restricción interna y una restricción externa. La restricción externa tiene que ver con que estos diagnósticos, digo, se actualizan continuamente. Si les suena como un diagnóstico vigente en estos años o en los años anteriores del macrismo, no es casualidad, ¿no? Porque tienen que ver con ideas que si bien en algunos casos quedan desactualizadas, en otros se reformulan y se relanzan, ¿no? La idea de la crisis fiscal por la restricción externa tiene que ver con la disponibilidad de divisas, ¿no? El planteo era, Argentina importa más de lo que exporta. Entonces, eso genera un déficit de dólares, de divisas. ¿Qué tiene que ver el trabajo en todo esto? Lo que se planteaba era que si Argentina importaba más de lo que exportaba, era porque la economía argentina no era competitiva. Lo que necesitaba el país era reforzar su competitividad para poder volcar productos en el mercado internacional, productos con mayor valor agregado. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar la competitividad? Bueno, hay que bajar los costos de la producción. ¿Y cuál es el costo que hay que bajar de la producción? ¿Cuál se imaginan que sería en este momento el costo que se veía como posible de reducir para mejorar la competitividad? Es una pregunta, medio retórica, En pero... cuanto a las condiciones o salarios. Exacto, el costo salarial por un lado, pero además el costo vinculado con el trabajo no por el salario, sino por estas rigideces, por estos impuestos al salario. Lo que se decía era, el trabajador cobra algo, pero paga un montón de impuestos. Esos impuestos que paga el trabajador son las contribuciones para la seguridad social. Vieron que la seguridad social se financia por contribuciones de los patrones y de los propios trabajadores. Entonces el planteo era, hay que reducir esa parte del costo laboral. No solo el salario, sino todo lo que va alrededor del salario y que le cuesta al capitalista y que el trabajador ni siquiera goza, ¿no? Ese era un poco el planteo. Como que esos costos del trabajo, tanto para el capitalista como para el trabajador, eran un costo que el trabajador nunca llegaba a disfrutar de forma plena porque los servicios de protección que financiaba con sus aportes eran muy deficientes, ¿no? Entonces era una pérdida por todos lados para el trabajador, según estos discursos. Y la restricción interna tenía que ver con que había un elevado gasto público, ¿no? O sea, el Estado recauda con impuestos menos de lo que el Estado está gastando. Entonces hay un déficit del gasto público. ¿Qué es lo que hay que reducir para poder revertir ese déficit del gasto público? El gasto en seguridad social también. En general, el gasto en seguridad social, tanto en este momento como en momentos posteriores, es el mayor componente del gasto social. Digamos, en general, todo el gasto de asistencia social, por ejemplo, es un porcentaje muy reducido del gasto público social. Entonces, tanto el componente de la restricción externa como la restricción interna señalaban que era inevitable encarar una reforma laboral y previsional
orientada a bajar los costos del trabajo. Este diagnóstico, digamos, es el que se vuelve hegemónico y el que va a orientar esta reforma laboral y previsional, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, ustedes saben que esta época, los años 90 y también los 2000, o sea, en el año 2000 concretamente, se dan leyes para instalar nuevas modalidades de contrato que pudieran ampliar la libertad de contratación, ¿no? Generar contratos a términos, reducir la estabilidad laboral, digamos, brindar mayor libertad al empleador para disponer de esa mano de obra. Y la reforma previsional es la que crea este régimen de capitalización individual que les decía, que inicialmente el proyecto de reforma tenía que ver con eliminar el régimen de reparto y sustituirlo por un régimen de capitalización individual. Finalmente se dan una serie de negociaciones, no se cede el régimen de capitalización individual, lo que se hace es admitir que convivan los dos, el de capitalización individual y el régimen de reparto. Acá hay una frase de Cavallo, que era el ministro de Economía en los años de la Reforma. Ahí va. Perdón, ¿alguien quiere decir algo antes? Que escuché por ahí, ¿no? Bueno, cuando anuncia Cavallo la reforma de la creación de este régimen de capitalización individual, él anuncia lo siguiente. A partir de mañana, todos los trabajadores argentinos readquieren el derecho de propiedad sobre sus aportes personales jubilatorios. Fíjense esta idea de los aportes personales, ¿no? Esta reforma jubilatoria lo que tiende a hacer, además, digo, de crear un nuevo mercado en el ámbito de la previsión social, lo que tiende a hacer es construir un sentido totalmente distinto sobre las protecciones del trabajo. Porque cuando se dice que los trabajadores van a volver a adquirir, como si fuera natural, un derecho de propiedad sobre sus aportes personales, es reafirmar que la protección en la vejez es un asunto de cada quien, ¿no? Y que digamos, las condiciones de vida en ese momento dependen de los aportes personales que cada uno pudo hacer a lo largo de su vida activa. Entonces, reconcibe totalmente el objetivo de las protecciones del trabajo, el objetivo del aseguramiento, y tiende a desocializar ese aseguramiento. Cada quien se garantiza durante su vida activa, dependiendo de su propio trabajo, de sus propios aportes, la situación en su momento de retiro. De su trabajo dependerá cuándo se retira, en qué condiciones se retira. Y eso tiende a individualizar el trabajo de una forma muy inédita. Y digo, hasta el día de hoy somos, digamos, herederas del efecto simbólico de esta reforma, ¿no? Porque hoy por hoy la idea de los aportes de cada uno, ¿no? De los que aportan y los que no aportan, de la idea de que hay ciertas reformas que violentan ese principio de correspondencia entre mi jubilación y mis aportes, son toda una serie de sentidos que se producen en el marco de esta reforma y que van a tener una perdurabilidad muy notoria. Nos vamos a meter con esto en las próximas clases, ¿no? Pero a lo que voy es que esa definición de trabajo que veíamos que se consolidó cuando se organizó el sistema de seguridad social y se expandió del trabajo como una actividad colectiva y del sujeto de trabajo como un sujeto colectivo también, va a atravesar un proceso de desocialización durante el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo
no elimina, digamos, la idea de protecciones derivadas del trabajo, sino que lo que hace es instalar una idea individualizada de esas protecciones. Instalar una idea del trabajo como mérito, ¿no? La protección derivada del trabajo es un mérito porque el trabajo es un mérito, ¿no? Tener determinado trabajo es un mérito de cada uno se lo ganó, cada uno es meritorio de las protecciones de ese trabajo. Y el que no tenga protecciones de ese trabajo, porque tiene un trabajo deficiente, bueno, será su responsabilidad individual el hecho de tener ese tipo de trabajo o de no tener trabajo. Y esa desocialización del ámbito del trabajo y de la protección es la nota característica, digamos, del neoliberalismo en los 90 y luego, ¿no? El neoliberalismo se fue reformulando en el tiempo a partir de diversas crisis, pero ese es un rasgo distintivo, digamos, la desocialización del bienestar. El bienestar, la definición del bienestar como un asunto de cada uno, cada una. Profe, perdón. Uh-huh. Y hoy actualmente, o sea, como para situarme un poco mejor con el tema, más o menos, ¿qué podríamos decir cuál es la lógica del tema de esto que estamos hablando? Bueno, como para hacer un pantallazo nomás. Vamos a tener la clase próxima sobre las reformas post-crisis de 2001-2002, pero como para tener un pantallazo, nosotros ya no tenemos más este régimen de capitalización individual, o sea, hubo una reforma que revirtió en ese aspecto la reforma de los años 90, y en ese sentido hubo una intervención dirigida a volver a resituar los contenidos más colectivos de la protección. Esto lo vamos a ver con más detalle la próxima, ¿no? Pero esta idea de revertir la reforma de los años 90 no solo tenía que ver con quitar del lugar preponderante a los privados en la gestión de las jubilaciones, sino a recomponer sentidos de solidaridades más amplias que las individuales. Entonces, hubo esta impronta, digamos, reformadora, de contrarreforma, ¿no? Le dice a Anani en uno de los textos que vamos a ver. Ahora, hay una serie de conflictos que se desarrollaron a partir de estas intervenciones que dan cuenta de la perdurabilidad de este sentido de las contribuciones al sistema de la seguridad social como contribuciones personales, como aportes de propiedad individual. Es un tema que, por ahí si no conocen, es complicado tirarlo como pantallazo. Tiene que ver con los juicios previsionales, porque cuando durante el kirchnerismo se produjeron estas reformas, hubo una fuerte jerarquización del haber mínimo, que estaba muy, muy, muy atrasado, como el salario mínimo, que no sé, el Consejo del Salario Mínimo dejó de reunirse durante el menemismo. Bueno, con el haber mínimo pasó lo mismo, la jubilación mínima era un chiste, digamos. Ahora está súper devaluada también, ¿no? Pero no había ni siquiera un mecanismo institucional de actualización de la jubilación mínima. Bueno, durante el kirchnerismo entonces ese haber se jerarquiza y se desarrollan una serie de juicios individuales del resto de las categorías de jubilados que planteaban, che, si subió el haber mínimo, por decirles, un 150%, me corresponde a mí también un 150% de aumento en mi jubilación. Ese fue un gran, gran conflicto que tuvo que ver con la reforma previsional que se realizó después durante el macrismo. Nada, es un chino a veces esto que pasa con la seguridad social. Pero eso nos habla de la importancia de las demandas individuales hacia la seguridad social para preservar la correspondencia entre aportes personales y el monto de las jubilaciones que cada uno va a cobrar, que nos alerta sobre la perduración de esta idea de que el bienestar de cada uno en la vejez depende de lo que cada uno aportó durante su vida activa.
Que de vuelta, si nos va bien, está todo bastante en orden, pero el estado del mercado laboral en las últimas décadas dista de ese escenario en el que cada uno pueda proveerse en la vejez en condiciones dignas, ¿no? Entonces, nada, hay un conflicto bastante grande que implica un problema político-cultural poco desdeñable, ¿no? No solo se trata de reformar ese espacio de instituciones como si no existiera ese particularismo, sino que el particularismo ejerce una fuerte resistencia a reformas que socialicen la protección en la vejez. Pero bueno, nada, esta es la caja de Pandora que podríamos abrir. No, pero quedó como claro la idea. Y una última pregunta, igual creo que la respuesta es medio lógica, pero remitimos como a hablar de jubilaciones por esta vinculación directa con el trabajo y con toda la construcción que estamos haciendo, pero también podemos ampliar el campo de la seguridad social, obviamente, y todas estas problemáticas también se expandirían, ¿no? Cuando hablamos de educación, salud, o sea, nosotros nos focalizamos en el ámbito del trabajo y las jubilaciones, pero desde ya que es problemático en otros espacios también, ¿no? En otros sectores. Estos sentidos, decís, de la protección más individual. Claro, de seguridad social. O sea, la seguridad social, como veíamos al principio de la clase, comprende las protecciones vinculadas con el trabajo, ¿no? Por eso nos centramos en esta clase en eso. Ahora, estas cuestiones que se plantean en el campo de la seguridad social podrían servirnos para pensar las reformas y los dilemas abiertos en otros campos. ¿Sí? Bueno, siendo las 9 y teniendo ustedes encima 4 horas de clase, nada, me veo en la tarea humanitaria de liberarlas. Y bueno, nos encontramos la semana próxima, que tenemos práctico también. Vale, gracias. Gracias por conectarse. Gracias, Chao, profe. gracias, María. Chao, gracias. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós.